vamos a dar inicio. Pues yo quisiera, hay una joven que nos manda saludos de Miami. Ella se llama Karen López y solicita la alabanza Dios del universo. Ella pide si la podemos entonar. Entonces yo quisiera, tal vez antes de comenzar con las preguntas, que entonemos esta alabanza y tal vez saludar a nuestros hermanos que están allá en los Estados Unidos, allá lejos, lejos en distancia, pero muy cerca en corazón y sentimientos, ¿verdad? Porque lo que nos une a nosotros en esta noche es el amor a Dios. Así que saludos allá a nuestros hermanos también, allá de Estados Unidos, México, Amén. Que Dios bendiga. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esto. Vamos a entonar esta alabanza. No sé si hermano Hugo está ya listo ya con el teclado o si te tomo de sorpresa, Hugo. Buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Carlos, gracias por el tiempo y hermanos pastores, que Dios también les bendiga a ustedes en esta noche. Vamos de inmediato a iniciar entonces nuestra ronda de preguntas y la primera pregunta está dirigida al hermano Edgar Fuentes. Hermano Edgar Fuentes, la pregunta dice de esta manera: cuando estoy sano, dice, le he orado a Dios por si algún día me enfermo o tengo una prueba. Y cuando estoy en la prueba, solo le digo a Dios que se haga su voluntad. La pregunta de este joven es: ¿estaré en lo correcto? La inquietud para usted, hermano Edgar. No sé si me está escuchando, pero si cantó la alabanza,
Ahí está la respuesta. Pero me imagino que no ha tenido una prueba como las que el Señor da, porque el Señor nos llama, nos invita. Y esto lo tenemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Y dice en el verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por mi causa, la hallará. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno realmente no está jugando a la religión, sino que está metido en el negocio de la salvación de las almas, uno tiene que pasar por este llamamiento. Y el que pasó por este llamamiento está dispuesto a que el día que le toque la prueba, si tiene el Espíritu de Cristo, la va a pasar. Porque el Señor Jesucristo, el que hace la invitación en este pasaje, pasó muchas pruebas. Pero ¿cuál fue la peor prueba que él pasó? Cuando estaba orando, preparándose para ir al Gólgota. Y fue tal que él dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta prueba. Ahí le dice copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si nosotros somos hijos de Dios y conocemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu de Dios, estamos metidos en esto. Por eso digo, la pregunta no se pregunta. Si el hermano, como dice aquí, que ya tuvo la prueba, pues él estaría dándole testimonio y glorificando el nombre de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias por su respuesta, hermano Edgar, su intervención. Carlos. Gracias, Leonardo. Inmediatamente voy con la pregunta para el hermano Saúl Sea. Dice acá, con todo lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿en qué semana de Daniel estamos en estos tiempos? Dice así la pregunta, hermano Saúl. Amén. Bueno, es una pregunta sumamente interesante y la podría contestar de una manera tan concreta y limitada, diciendo, pues no estamos en ninguna de las semanas del profeta Daniel. Pero quisiera hacer un poquito de historia sobre esto, y está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Voy a leer todo el pasaje hasta el verso 27, y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este versículo 24 es un resumen del por qué las semanas de Daniel y por qué toda la escatología bíblica se resume en esto, de principio a fin, en este versículo 24. Pero luego lo detalla de la forma siguiente, 25, verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. En resumen, son 69 semanas, porque son 7 más 62, 69 semanas, y se volverá, dice, a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
En resumen, muy resumido, este es lo que se le conoce como el intervalo intertestamental entre la reconstrucción de Jerusalén ¿cómo se llama? Esdras y Nehemías, hasta la venida de Jesucristo. Iban a pasar más de 400 años en ese lapso. Luego verso 26 dice, y después de las 62 semanas, incluida las 7 semanas primeras, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esta es la crucifixión de Jesucristo. Luego de esto, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esta es la destrucción del templo de Jerusalén por Antíoco Epífanes en el año 70 después de Cristo, en la dispensación de la iglesia, ya en la dispensación de la iglesia. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. A partir de ahí, para Israel sufre devastaciones, guerras, inundaciones y una serie de acontecimientos descritos aquí de una manera profética tan resumida. Luego entramos al verso 27 y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta pequeña expresión está hablando del rapto. La 70 semana de Daniel no va a tener inicio ni arranque hasta que no se haya realizado el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es lo que permite el inicio de las 70 semanas. Quiere decir que de la muerte del Mesías hasta la confirmación del pacto hecho con la iglesia, hay un intervalo que se le conoce, un paréntesis, como el dispensación de la gracia o el periodo de la iglesia. Cristo no ha venido, por lo tanto, la 70 semanas de Daniel no ha iniciado, así que estamos en ese lapso de tiempo profético que se le llama iglesia. Amén. Amén. Gracias, hermano Saúl. Leo, te dejo el tiempo. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta es para nuestro hermano Edwin Arévalo. Hermano Edwin, la pregunta dice de esta manera: ¿por qué cuando uno es nuevo en la iglesia, no ve uno sinceridad y unidad dentro de los hermanos? Esta es la inquietud para ti, hermano Edwin. Bueno, yo creo que, jóvenes, muy buenas noches, que Dios les bendiga, hermanos pastores, que Dios les bendiga, hermanos diáconos, qué bueno verles una vez más y estar en este sentimiento. Creo que la pregunta es fácil y a la vez complicada. ¿No se escucha? ¿Y ahora? ¿Se escucha ahora? Edgar Leonardo, no se oye bien. Sí se escucha ya, Edwin. Sí se escucha. ¿Ya? ¿Habla, Edwin? Sí se escucha. Bueno, después de los saludos, Dios les bendiga. Ahí estamos. Bien, la idea es que es una pregunta tan fácil de responder y tan difícil a la vez. Venimos de un mundo en el cual el dominio total de la humanidad está bajo el poder del maligno. Quiere decir que bajo el señorío de Satanás en el mundo hay mentira, engaño, malicia, concupiscencia, maldad y toda clase de pasiones bajas. Y todos venimos de ese contexto, todos venimos siendo hijos de nuestro padre Satanás en aquel tiempo, porque así dice la palabra, el que no está conmigo contra mí es. Quiere decir que nosotros, a través del pecado, recibimos la administración de Satanás. Cuando venimos a la iglesia, todos venimos con malicias, malos pensamientos, malos deseos, dudas al respecto de todo. ¿Y qué pasará ahí? ¿Y qué harán con las ofrendas? ¿Y qué pasará con los pastores? ¿Y será que lo que dicen es verdad? ¿Y será que todo lo que se dice? ¿Y será que la Biblia? Y dudamos de todo porque venimos con un espíritu contaminado. La palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos que llegar a ese proceso maravilloso del nuevo nacimiento para que nuestra mente y nuestro corazón
cambie la manera de actuar, de pensar, y nuestra proyección sea una proyección espiritual. Cuando nosotros hablamos de esto en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 15, dice la siguiente manera: todas las cosas, dice, son puras para los puros. Cuando nosotros ya entramos al Espíritu de Cristo, entramos al Espíritu de la pureza. Ahora, el hecho que entremos al Espíritu de la pureza no quiere decir que entendamos todas las cosas. Creo que tenemos problemas ahí con la transmisión con hermano Edwin. Se trabó la imagen, ¿verdad? Sí. Bueno. Nos hace falta todavía un poco más de tiempo. Bueno, lo que pudiéramos hacer es tal vez trasladar la siguiente pregunta inmediatamente en lo que hermano Edwin se reintegra a la actividad, ¿no? ¿Verdad? Estábamos con la pregunta del hermano Edwin, ¿verdad? Vamos a hacer entonces la pregunta al hermano Mario Tayún para en lo que hermano Edwin termina de contestar la pregunta. Entonces, la pregunta dice así, hermano Mario, dice la pregunta: según el pasaje que dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué generación se refiere? ¿Habla de un periodo en especial? ¿O por qué menciona el Señor Jesús de esta generación? Mario, te dejo la pregunta. Hermano Mario. Sí, muchas gracias. La verdad es que no cabe duda que el hermano o el joven que está haciendo la pregunta, pues está leyendo las escrituras así un poco más detenido, como decimos, meticuloso. Ese es bueno. Felicitaciones por estar escudriñando la palabra del Señor. Pero bueno, esto pues tiene un contexto muy, muy especial. Es importante saber que una generación dura más o menos de 40 a 70 años. Dura una generación. O sea que han pasado, estamos hablando de 2020 años que pasaron cuando el Señor Jesucristo dijo esto, así, porque fueron palabras literales del Señor Jesucristo. Solo ahí puede uno resumir cuántas generaciones han pasado. No se estaba refiriéndose el Señor Jesús a la generación que estaba ahí viviendo en ese momento, sino que se estaba refiriéndose a la generación mala, a la generación adúltera, a la generación pecadora, porque si el hermano leyó detenidamente, aquí hay una serie de acontecimientos que hay antes de esto que aún no se han cumplido todavía. Entonces no se refería precisamente a la generación que estaba viviendo el Señor Jesús, sino que a un tipo, una característica de una generación mala, pecadora, adúltera, que incrédula, que no cree en el Señor. A eso se refiere el Señor Jesús cuando habla de esta generación. Amén. Muchas gracias, Mario. Gracias por tu respuesta. Quiero, pues, tal vez darle el tiempo a hermano Edwin para dar la conclusión de la pregunta que le habíamos hecho a hermano Edwin, ¿verdad? No sé si hermano Edwin ya está, yo lo vi por ahí, ya está conectado nuevamente. La pregunta era, Sí. ¿por qué cuando uno Perdón por el lapsus, es error aquí del internet nada más. Pero Correcto. estábamos precisamente en la idea de por qué nosotros cuando llegamos a la iglesia vemos quizás que hay hipocresía, que no hay sinceridad y qué sé yo. Hablaba que el proceso evolutivo que nosotros tenemos dentro de la iglesia, en el cual cada uno tiene un estatus espiritual, no todos hemos alcanzado ese mismo estatus. Y por eso es que cada quien vamos a ir encontrándole la parte práctica y la parte buena. Acá en el libro de Tito dice 1:15, algo muy importante. Todas las cosas son puras para los puros. Cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros, hay pureza de corazón. Entonces se van las malicias. Y yo pienso bien, aunque las cosas no estén muy bien, porque mi mente es pura. Dice, mas para los que son corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
Quiere decir que nosotros venimos de una generación corrompida y no podemos entender las cosas espirituales, porque dice la palabra que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Por eso no podemos entender muchas de las actitudes y de las acciones que se dan dentro de la misma iglesia. Pero repito, los errores dentro de la iglesia siempre se van a dar, porque todos vamos en un proceso. En Santiago capítulo 1 y versículo 21 dice de la siguiente manera: por lo cual, desechando, yo tengo que hacerlo, toda inmundicia y abundancia de malicia, porque mucho de esto es malicia en nuestra mente simplemente. Recibid con mansedumbre. Yo creo que eso es lo importante, joven, que tú recibas con mansedumbre la palabra implantada, esa palabra que te está dando vida, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Qué importante es entonces entender que necesitamos entrar en el Espíritu, entrar en el reino de los cielos. Muchos han llegado a la iglesia, pero no han entrado al reino de los cielos que se ha acercado. Entonces vivimos dentro de la iglesia, pero separados del espíritu de la iglesia. Por eso pensamos mal, por eso interpretamos mal, por eso nuestra malicia mental nos hace ver cosas que no debemos de ver ni entender. Pero con la ayuda de Dios y a través del nuevo nacimiento, tu visión acerca de todo lo que ves, con una mente pura y perfecta, las cosas van a ser diferentes para ti. Padre, dijo Jesús, perdónalos, no saben lo que hacen. A pesar de la circunstancia difícil que estaba viendo Jesús, no miraba lo malo que estaba sucediendo. Él miraba una meta adelante. Y él miraba la salvación tuya y la salvación mía. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gracias, hermano Edwin, por compartirnos esto. De verdad, llena nuestro corazón y nos anima a buscar esa nueva naturaleza de la cual el Señor quiere que seamos partícipes. Y precisamente con ese sentimiento quisiéramos tomar estas palabras a través de una alabanza que dice: renuévame, Señor Jesús. Quisiera que entonáramos esta alabanza muy preciosa, que todo, dice la alabanza, lo que hay dentro de mí sea cambiado, necesita ser cambiado. Así es que vamos a entonar esta alabanza. Hermano Hugo, te dejamos el tiempo. Necesito
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Gloria al Señor. Amén. 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 Gracias. Vamos a continuar entonces con las preguntas y respuestas de nuestros hermanos y también dando un saludo a todos los que están conectados por este medio. Aproximadamente hay como 250 conexiones, así es que les deseamos bendiciones del Señor y un saludo. Carlos. Gracias, Leo. Vamos a entonces continuar. Vamos con la pregunta número 1, que sería para hermano Edgar Fuentes. Dice acá, ¿me podría explicar el versículo que está en Primera de Tesalonicenses 5:3, donde dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina? ¿Es una profecía del fin donde ellos clamarán por paz y seguridad, o va a haber en ese momento paz y seguridad? Es una pregunta, hermano Edgar, le dejo el tiempo. Yo le pido a Dios que me ayude para responder, porque es muy interesante lo que se nos pregunta. Pero me temo que la persona que hace la pregunta no tiene Biblia. O si la tiene, no la lee. O si la lee, no la entiende. ¿Por qué? Me voy a permitir leer el pasaje. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Eso lo está hablando para los hijos de Dios, para los que estamos en la iglesia, para los que hemos nacido, para los que somos bautizados, para los que estamos esperando al Señor. Continúa. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea, no se aflija, porque si usted está en el camino del Señor, usted no está pensando, usted está esperando que Él venga hoy. Ojalá que así sea. Continúo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, no borrachos. Estoy hablando espiritualmente. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, los que vamos a la iglesia, los que entendemos la palabra, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe. O sea, fe es creerle a Dios. Y de amor, con esperanza de salvación como yelmo.
porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Solamente. Amén. Muchas gracias, hermano Edgar, por su respuesta. Leo. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta es para nuestro hermano Saúl. Y dice así esta inquietud. ¿Qué opina acerca de las jovencitas que se mantienen con pants en sus casas? Dice que para más comodidad. Todo el tiempo se están así, salen de compras y a pasear con el pants puesto. Esta es la inquietud, hermano Saúl, literalmente. Ok, respondo de inmediato porque siempre el enemigo nuestro es el tiempo. Aquí yo veo dos situaciones como que no encaja una con la otra en la pregunta. Uno dicen que usan el pants para estar con más comodidad en la casa, pero luego agrega que salen de compras y salen a la calle, entonces no lo están usando para estar en casa, sino ya es un hábito en su vestuario. Y es por lo que yo entiendo en la pregunta que se hace, pareciera como que es una excusa para andar en pants, ya sea dentro de la casa o fuera de la casa. Yo considero de que por comodidad, como se dice acá, que esté en su casa haciendo los quehaceres, todas las tareas que tienen, que ya sea trapear, subirse, bajar, hacer todas las faenas de casa, puede que se pueden hacer con o sin pants, eso no es obligatorio, pero si para ellos resulta más cómodo, para la mujer resulta más cómodo, pues yo no lo veo malo. Lo malo es que utilizando ese pretexto anden afuera en la calle y entonces aquello ya se vuelve un hábito. Aquello ya se vuelve una buena excusa para andar vestida de una manera no adecuada y no decorosa. Creo que el principio aquí está básicamente fundamentada en qué es lo que predomina en mi corazón, en el corazón de la mujer como mujer de Dios. Hay un pasaje en la Biblia, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice en el capítulo 2 de Primera de Timoteo, verso 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Estas dos expresiones evidencian el propósito, el sentido y lo que estimula a una mujer a cómo debe de vestirse. Pudor y decoro y modestia. Pudor es una actitud. ¿Qué es pudor? Ya se ha explicado muchas veces. Pudorosa es que la mujer debe de hacerlo con respeto, con temor a sí misma, con pudor. Una mujer que no tiene respeto de sí misma, pues le da igual usar una faldita, se sienta, pues mejor si la miran, porque a ella como que le agrada ser admirada, ser observada, provocar la concupiscencia en el sexo opuesto. Esas son mujeres impúdicas, son mujeres que no tienen pudor ni vergüenza, sino más bien lo que hacen, lo hacen con la intención de provocar y despertar en el sexo opuesto la codicia. Ante este cuadro que yo estoy explicando, entonces, ¿qué es lo que mueve a las señoritas, a las jovencitas de la iglesia? ¿Qué es lo que las estimula a vestirse como se visten? Si es por más comodidad para hacer las faenas de su casa, pues procuren usar pants. Hay algunas que usan unos pants, como se ha dicho en otras veces, tan ajustados y apretados que yo no recomendaría, pero ni siquiera aún en su casa que los usen. Mucho menos que salgan de sus casas con ellos. Si se supone que es para que lo hagan con más comodidad, pues entonces úsenlos, pero con holgura para que sea más cómodo. Pero el principio básico es que
te mueve a hacer lo que estás haciendo. Y mucho menos si vas a salir a la calle y aquel pants que usas es una buena excusa para justificar el uso de él. Yo pensaría, no dejes que el diablo te engañe. No permitas que tu corazón sea engañado. Mejor busca agradar a Cristo en todo lo que hagas. Amén. Amén. Gracias, hermano Saúl, por tu respuesta. Carlos. Gracias, Leo. Y voy inmediatamente a la pregunta para hermano Edwin. Dice así la pregunta, hermano Edwin. ¿Me podrían explicar este versículo de la palabra que dice, ay de aquel que da de beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez? Esto está en Habacuc 2:15. Le dejo el tiempo, hermano Edwin. Bien, yo creo que este versículo es un tanto irónico, más que todo, que tiene un mensaje claro, pero a la vez tiene una ironía. Si nos pasamos nos trasladamos al momento histórico en el que Habacuc se estaba manejando, estamos hablando de una etapa bien fuerte en el pueblo de Israel, luego de la etapa cuando Josías pues dio éxito y todo, económico y todo al pueblo de Israel. Inmediatamente viene una debacle económica, una debacle seria para el pueblo de Israel. En ese momento empiezan a sucederse injusticias y los asirios y todo empezaron, y los babilonios empezaron a tomar control de la situación y se empezaron a dar demasiadas injusticias. Dios levanta un profeta, eso fue más o menos en el año 583-86 antes de Cristo. Dios levanta un profeta, en este momento estaban casi juntos Jeremías con Habacuc, y levanta a su profeta Habacuc con un gran sentimiento de justicia. Qué interesante el nombre de la traducción incluso de Habacuc, que quiere decir ceñido por Dios. Eso habla de una justicia. Entonces Habacuc, ceñido de esa justicia, empieza a poner las cosas en orden, porque ese fue el trabajo. Además de haber ejercido un trabajo sacerdotal, porque Habacuc realmente se unió o fue ungido como parte de la tribu de Leví, y además de eso, como un profeta en el pueblo de Israel, y él empezó a luchar por la justicia en contra de la opresión que tenía de los babilonios. La forma de tan cruel en que los babilonios empezaron a tratar al pueblo de Israel. Entonces, ahí empiezan a surgir las profecías precisamente de Habacuc en contra de esa injusticia. Y acá en el capítulo 2 de Habacuc, acá en el 2:5, y también dice que dado al vino y traicionero, y habla precisamente de la advertencia que Dios hace a través de Habacuc a los impíos, cómo realmente el impío ataca y empieza a acusar, cómo el impío trata de destruir al mismo pueblo de Israel. En ese contexto histórico y de circunstancias, entonces acá lo que quiere decir ese versículo, porque esa es la pregunta en sí, quise dar este contexto para que entendamos algo más de esto, pero en ese contexto, en el versículo 13, siempre del capítulo 2, ¿no es esto que Jehová de los ejércitos, los pueblos, pues trabajarán para el fuego? Quiere decir de que el dinero realmente que estaban y el poder que tenían los caldeos, el poder que tenían los babilonios, la verdad es que ellos solo trabajan para el fuego, es vanidad. Esto está poniendo en oposición, en contra de los principios de Dios. Y las naciones se fatigan en vano. Dios menosprecia el poder económico y el poder de presión y de esclavitud que estaban creando los babilónicos sobre el pueblo de Israel. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, y eso es importante. El mensaje del profeta Habacuc está diciendo que al final el dinero y todo lo que hagan y el poder y todo lo que tengan, dice que no va a prevalecer nada, sino Dios sobre todas las cosas. Por eso dice, lleno del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas que cubren la mar. Es decir, que lo más importante es precisamente el poder de Dios sobre la vida y principalmente de su pueblo. Y aquí viene la ironía, precisamente en el mensaje, en el versículo que hacemos, ellos están pidiendo la pregunta. Ay del que quiera de beber a su prójimo. Pareciera como dijeran que es malo darle de beber al prójimo. No, esto es ironía,
como quien dice, porque ellos lo que hacían es darle de beber, pero para engañarlos. Y luego dice, ay de ti, el que acerca tu hiel, que de alguna manera se acerca como agua, pero es hiel. Y luego dice, y le embriagas, como quien dice, lo emborracha, lo engaña. Esa es la forma en que trabajaban los babilonios hacia el pueblo de Israel. Entonces, como que tú vinieras como aquí un hombre que embriaga a una mujer para luego aprovecharse de ella. Estos hombres estaban engañando, embriagando precisamente al pueblo de Israel, engañarlos para poder subyugarlos al poder babilonio. Dice, dice, ay de ti que acercas tu hiel y embriagas para mirar su desnudez, como quien dice, para aprovecharte de aquello. Te has llenado de deshonra más que de honra. Acá es la condenación que el profeta Habacuc está dando precisamente a esa fuerza babilónica de esclavitud que está ejerciendo sobre el pueblo de Israel. Gracias. Gracias, hermano Edwin, por tu respuesta. Hermano Mario, la siguiente pregunta es para ti y dice de esta manera: regularmente leemos la Biblia, a veces no entendemos la versión Reina Valera de 1960 y nos vamos a otra versión. A veces la encontramos, dice, en su contexto, ¿no? Dice más sabor o entendemos más a otras versiones que la misma Reina Valera 1960. ¿Qué versión es la mejor o qué es mejor para seguir estudiando la Biblia? Es la pregunta para ti, hermano Mario. Bueno, la verdad es que para que la palabra de Dios llegue a nuestro alcance, a nuestro contexto hoy en día, pues la verdad es que han habido la traducción de los idiomas para poder llegar en nuestras manos hoy en día, pues ha habido muchas revisiones y todo eso. Pero yo sugiero que sigan leyendo, porque eso es lo que pregunto. ¿Qué versión sugerimos que sigan leyendo? Pues la que estamos usando normalmente, que es la versión Reina Valera. Pero, de todas maneras, el que le gusta leer, le gusta investigar. El que le gusta leer, el que le gusta escudriñar la palabra, pues casi no me gusta decir esto, pero yo tengo como 5 versiones de Biblia. Porque como eso ayuda a ampliar el panorama, ayuda el entendimiento de algunas palabras complicadas que hay. Inmediatamente uno agarra otra Biblia con otra versión, como que amplía más. Entonces, queremos decirle al hermano o al joven que tal vez le cuesta comprender algunas palabras en la versión que usamos regularmente, pero hay diccionarios, hay muchas formas para poder conocer las palabras complicadas que pueda encontrarse, porque sí hay algunas palabras que muy complicadas, pero que siga leyendo. De todas maneras, que siga estudiando, que siga escudriñando, porque sí hay muchas versiones. Bueno, tengo una aquí que es precisamente la Biblia del diario vivir, ¿no? O sea, eso no lo uso para predicar, pero sí me sirve a mí para informarme. Tengo una Biblia, Dios habla hoy. Pues ahí hay algunas palabras que se complican acá. Los entiendo mucho más fácil en la otra, entonces, pero al hermano que está haciendo la pregunta, pues quiero decirle felicidades, que está leyendo la palabra del Señor y escudriña. Así es. Amén. Perfecto, Mario. Gracias por tu respuesta. Gracias, Mario. Carlos. Gracias, Leo. Muy bien, yo creo que estamos terminando ya la segunda ronda de preguntas, ¿verdad? Y pues yo quisiera tomar el tiempo brevemente, hermanos, con el permiso de todos ustedes. Yo tengo gozo en mi corazón y quiero entonar una alabanza. Pues acá tengo ya mi guitarra lista. Esta alabanza dice, pues precisamente la ponían ahí los hermanos al inicio, dice, no es mi fuerza ni mi capacidad lo que me trajo hasta aquí. A veces nos frustramos, a veces lloramos, ¿verdad? Frente al Señor.
y pareciera como que no hubiera respuesta, pero nos damos cuenta inmediatamente que Dios nos responde, nos respalda y nos conforta. Y es así como siento yo actualmente en mi corazón. La verdad, puedo decir, pero es tu gracia y compasión en mi corazón lo que me da esperanza. Y me siento feliz, me siento contento, porque el Señor, pues, trabaja de diferentes maneras con nosotros, pero lo mejor de todo que es para bien. A veces parecieran difíciles las circunstancias. Atravesando el valle de lágrimas, dice la palabra del Señor, pero dice, lo cambia en fuentes, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión, dice en el Salmo 84. Pero quiero entonar esta alabanza, entonces dicen, no es mi fuerza ni mi capacidad. Aquí tengo a mis hijas acompañadas, tal vez no se pueden ver, pero están aquí detrás de pantallas y ellas van a acompañarme en esta alabanza. Amén. No es mi fuerza ni mi capacidad lo que me trajo hasta aquí. Cuántas veces he llorado frente a ti en mi debilidad. No es mi fuerza ni mi capacidad lo que me trajo hasta aquí. Cuántas veces he llorado frente a ti en mi debilidad. Pero es tu gracia y compasión en mi corazón lo que me ha dado esperanza. Pero es tu amor y tu perdón en la cruz que vinieron hacia mí a dar aliento a mi alma. Pero es tu gracia y compasión en mi corazón lo que me ha dado esperanza. Pero es tu amor y tu perdón en la cruz que vinieron hacia mí a dar aliento a mi alma. Mi victoria puesta en ti está, Señor. Es único tu poder y permanecerá fiel en mi vida hasta despertar en tu gloria. Pero es tu gracia y compasión en mi corazón lo que me ha dado esperanza. Pero es tu amor y tu perdón en la cruz que vinieron hacia mí a dar aliento a mi alma. Pero es tu gracia y compasión en mi corazón lo que me ha dado esperanza. Pero es tu amor y tu perdón en la cruz que vinieron hacia mí a dar aliento a mi alma, a dar aliento a mi alma, a dar aliento a mi alma. Amén. Así es, jóvenes, de veras, qué gozo y qué alegría poder cantarle con esa libertad y con ese deseo en el corazón. Yo quería hacerlo porque siento en mi corazón esa gratitud. Embarga mi corazón de muchos sentimientos. Tengo muchos sentimientos encontrados, pero en conclusión me siento feliz porque veo palpablemente la mano de Dios en mi vida. Así que, pues, Leo, te dejo el tiempo. Amén, gracias Carlos. Y entendemos perfectamente bien tu sentir. Que Dios te siga fortaleciendo y ayudando en esta situación. Y quisiéramos, jóvenes, compartir con ustedes un pequeño video de uno de nuestros jóvenes, de los jóvenes de la iglesia, que tiene unas palabras para nosotros. Así es que te dejo el tiempo, Edwin, para que podamos ver el video.
Buenas noches, jóvenes, que Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que hoy me da de compartir unas palabras con ustedes. Mi nombre es Santos Pastor, soy de la Iglesia Central. Gracias a Dios hace 5 años pude conocer este camino. Yo era un joven como muchos. A los 18 años que llegué, tenía muchas cosas en la mente, en el corazón. El pecado estaba en mi vida de una manera muy arraigada, que no podía yo dejar de pensar en lo malo. Pero Dios ha cambiado toda mi forma de pensar y de alguna manera pues habían cosas que yo pensaba nunca dejar, pero hoy Dios me ha demostrado que Él tiene el poder de hacerlo. Mi deseo es compartir con ustedes quizás ese milagro que Dios ha hecho en mi vida. Él ha sanado mi carne, como también está sanando mi alma. Hay muchas cosas aún que cambian, pero si algo estoy convencido hoy, es que no importa la situación en la que hoy estemos, ni la condición que quizás hoy nos presentemos delante de Dios. Si Dios hoy pone esa oportunidad de buscarle, hagámoslo. Hagámoslo creyendo que Dios tiene el poder de cambiar nuestra vida. Yo no sé cuántos van a ver esto que puedo compartirles, pero sé que la realidad de muchos jóvenes que anhelan lo que el mundo ofrece. Yo en lo personal les puedo compartir. Dios hizo un milagro en mi vida sin que yo lo hubiera imaginado. Conocí un camino diferente y hoy puedo compartirles que Dios realmente llena mejor que cualquier relación, que cualquier amigo, que cualquier deporte, que cualquier juego, que todo aquello que el mundo me ofrecía, por lo cual yo también me desvivía, trabajaba para poder tener el fin de semana en que gastar. Hoy puedo decir que Dios me ha dado algo mejor. Y aún en medio de esta situación que hoy vivimos, joven, vale la pena esforzarte por guardar, por santificar tu vida. Hay muchas cosas que Dios va a cambiar en mi vida aún, pero yo te puedo decir que hoy yo puedo tener un gozo completo en el Señor. Y quizás suene exagerado, pero realmente no ha sido fácil. He tenido que llorar muchas veces, he tenido que suplicarle a Dios, pero Dios es fiel y bueno. Y Él ha perdonado mis pecados y sé que también puede perdonar los tuyos. Así que yo te animo, esfuerza. Sigamos adelante, porque Dios es el que nos ha llamado. Que Dios les bendiga. Feliz noche. Amén. Gloria a Dios, de veras. Yo creo que es la experiencia de muchos jóvenes dentro de la iglesia, cómo Dios nos va cambiando, nos va fortaleciendo, y es un proceso, ¿verdad?, de perfección. Y como él tenía la alabanza de fondo, ¿verdad?, la idea pues es llegar hasta la eternidad, ¿verdad? Así que pues vamos a comenzar ya con la última ronda de preguntas inmediatamente. Quiero leer la última pregunta para el hermano Edgar Fuentes, sería de tercera ronda, ¿verdad? Dice, ¿todos los requisitos para ser diácono según la Biblia están vigentes y se cumplen dentro de la iglesia? Es una pregunta para el hermano Edgar. Le dejo el tiempo inmediatamente. La primera pregunta que yo quiero hacerle al joven o a la señorita es que si ella es miembro de la iglesia, quiere decir, ya nació de nuevo, está bautizada, porque mucha gente habla de la iglesia por la cantidad de gente que se reúne el día domingo o el día miércoles. Esa no es la iglesia. El Señor dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. La iglesia es un puñito, es una manada pequeña. Esa es la iglesia. O sea que, pero eso no lo entiende uno hasta que uno no está en el camino de santidad lleno del Espíritu Santo que nos ayuda a entender, a discernir y a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, quiero leer parte de lo que se menciona acá como una respuesta a la incógnita, ¿verdad? Que si están vigentes los requisitos para ser diácono, claro que sí. Es que la iglesia no ha cambiado, la palabra no ha cambiado. Están vigentes. Y dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, voy a leer del 55 en adelante.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Este es un diácono. Así es que la pregunta, yo pienso que le falta el discernimiento espiritual. Y cuando uno pregunta algo es porque le gusta, ¿no? Ojalá que realmente, si no ha entrado por la puerta angosta y por el camino estrecho, lo invitamos a que haga su decisión y esta respuesta ya la va a tener en su propia vida, porque todos entramos y tenemos que comenzar a caminar hasta el final de nuestra carrera. Cuando sea realmente como Esteban ahí, lo estaban apedreando, lo estaban matando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Amén. Gracias por su respuesta, hermano Edgar. Y de inmediato continuamos con la siguiente pregunta para nuestro hermano Saúl. Dice así esta inquietud. Según Apocalipsis 20, del 10 al 15, dice que la muerte dará sus muertos y el Hades también. La pregunta es, dice, ¿los que mueren sin Cristo descienden al infierno de una vez o duermen también hasta el juicio del trono blanco? Pudiera respondernos, hermano. Respuesta. Definitivamente y enfáticamente, en el momento que alguien muere, está definido su destino. No hay tal de un momento de espera por si acaso se revise el expediente de él y de repente se equivocaron y lo mandaron a algún lugar equivocado. No hay tal sala de espera para los que están condenados por el pecado. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, las Sagradas Escrituras dice, y lo voy a leer así de literal para que ustedes lo lean. Capítulo Hebreos 9, 27. Y dice así, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay un paréntesis de espera. Es inmediato. Alguien muere y de acuerdo a la vida que llevó, si es que estuvo Cristo en su corazón o no, es definido su destino. El ejemplo muy práctico lo puso el Señor Jesucristo en el ejemplo de lo que sucede con Lázaro y con el rico, ¿no? Allí el acontecimiento es enfático. No hay vuelta de hoja. Esto está en el libro de Lucas, capítulo 16. Y quiero leer los versículos exactos para que no perdamos mucho tiempo. Lucas, capítulo 16, versículo 24 y 25. Y dice así, entonces él, el rico, que había muerto en pasiones, una vida desordenada, una vida llena de pecados, dice que murió el rico, murió Lázaro. El rico desciende al Hades o al Seol y Lázaro desciende al seno de Abraham, que era el lugar donde descendían los que morían en la fe. Entonces sucede esta escena, versículo 24. Entonces el rico,
dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su lengua o de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Más claro no lo puede decir. El que muere sin Cristo, ya sea en la dispensación de la ley o en la dispensación de la gracia, el destino es el mismo, el infierno. Ahora, el que muere en Cristo, en la fe de Cristo, allí sí hay un lugar específico que en la Biblia se le llama el paraíso. Un lugar, vamos a llamarle así, el lobby de ingreso al cielo. Ese lugar está reservado para los que vamos a esperar la primera resurrección, ese acontecimiento que vendrá en el día del rapto. En ese momento, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, vuelvo a hacer el énfasis en la pregunta: ¿será que el que muere sin Cristo y muere en pecado va directamente al infierno? La respuesta es enfática, afirmativa. Así es. El que muere sin Cristo se va al infierno. No hay opción. Amén. Amén. Gracias por tu respuesta, hermano Saúl. Carlos. Gracias, Leo. Muy bien, gracias, hermano Saúl. Dice la pregunta, es muy parecida a acá, la hermano Saúl dice, esta es para hermano Edwin, dice: cuando el Señor Jesucristo habla acerca de la parábola del hombre rico y Lázaro, habla acerca de un abismo en donde ni uno ni el otro podían pasarse de un lugar a otro. ¿En dónde estaban situados ellos? ¿En el infierno? ¿O el infierno y el otro era el paraíso? Esa es la pregunta, hermano Edwin. Bueno, yo creo que hermano Saúl ya habló lo que tenía que hablar, me deja sin palabras. En cuanto a la pregunta, quizás dándole un enfoque diferente, solo quisiera hacer algunas observaciones, porque pues ya habló él de la parábola y todo. Ahora, si lo vemos doctrinalmente, en primer lugar, este momento de Lázaro y el rico no es una parábola. Es una revelación y una enseñanza que el Señor Jesucristo estaba dando de una manera categórica. Y eso es bien importante. Las parábolas son como quien dice un ejemplo para que alguien entienda algo. Aquí el Señor Jesucristo está haciendo una aseveración muy particular en la cual el Señor está diciendo: había dos hombres, que estos son reales. Existió Lázaro y existió el rico. Acá el Señor establece entonces no una parábola, sino un principio doctrinal, algo que nosotros debemos de tomar, no como quien dice este fue un ejemplo de, sino como una enseñanza pura. Este es algo importante. Lo que trata Dios de establecer acá es la diferencia o el por qué hay un estatus de pobreza y de riqueza, y para qué debería servir la riqueza. Si leemos anteriormente acá en el 16 capítulo, versículo 13, dice: ningún siervo puede servir a dos señores. Y aquí establece dos principios: porque aborrecerá uno o amará al otro. Así de fácil. Eso divide a dos equipos, dos formas de vida. Dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando el hombre, entonces ya del hombre de Lázaro y el rico, está diciendo en el versículo 19, había un hombre rico, dice, que se vestía de púrpura. Estamos hablando de alguien que no le importaba al pobre. Y hacía, dice, cada día banquete en su esplendor, y que le importaba el pobre. Quiere decir que entonces las riquezas deben ser enfocadas en nuestra vida para servir a los demás, para poder ser parte útil dentro de la obra de Dios. Sin embargo, a este rico, porque ahí estaba su corazón, no le importó el pobre. El pobre entonces estaba con Dios y el rico estaba con sus riquezas. Entonces, al hablar de un abismo, no está hablando de un espacio físico, está hablando de algo que hay una división entre una cosa y otra. Está hablando que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, el abismo no es físico.
De hecho, por ejemplo, hay términos que habría que definir, pero no hay tiempo. ¿Qué es el Hades, por ejemplo? Es lugar de muerte, es lugar de podredumbre, es lugar de suciedad, es prácticamente el infierno. Pero si hablamos del paraíso, en donde estaba, prácticamente hay varias formas del enfoque del paraíso. El paraíso, algunos lo enfocan en lo que es el mismo Edén geográficamente, pero también el paraíso se ubica dentro de lo espiritual en la presencia de Dios. También en 2 de Corintios, el apóstol Pablo hace algo importante y cuando dice que subió al tercer cielo, al paraíso, junto con Dios. Muchos cuando hablan del cielo, hablan de eso celeste que está ahí, pero la verdad es que es más allá y es algo espiritual. Entonces, para ser enfático y no entrar pues en la línea de análisis que ya se ha hecho, la idea es ¿cuál es el abismo? Bueno, el abismo es la separación de algo. No es un espacio físico, es la conducta de un rico malo y de un pobre lleno del poder y la misericordia de Dios. Y que no puede entrar uno al otro ni al otro porque ya se estableció, tal como dijo hermano Saúl, el rico se va, aquel se va al Hades, se va al infierno y de ahí no puede salir porque por sus obras fue precisamente condenado. Entonces, este no puede ir acá, ni aquel puede ir acá. Entonces, no estamos hablando de un espacio físico, sino de una separación total entre dos reinos, entre dos formas de ver las cosas. Espero que se haya podido entender lo que es en sí ese vacío, ese espacio. Sí, Saúl. Hermanos, es interesante esta pregunta, Edwin, y tu respuesta pues está muy bien. Solo quería agregar, aquí hay dos cositas que se mencionan. Uno, la separación entre los dos estados. Y en segundo lugar, dice, ¿en dónde estaban situados ellos? ¿En el infierno o el infierno y el paraíso? Donde estaba el Lázaro no es el paraíso. Él estaba en el seno de Abraham, que era el lugar donde descendían todos aquellos que morían en la dispensación de la ley. El paraíso ya es el escenario que Dios prepara para la iglesia y para todos los que creyeron en la dispensación de la ley. Quiere decir que cuando alguien muere, el paraíso ya no hay que descender en el caso de Lázaro, sino ahora suben. Por eso el apóstol Pablo, como dice hermano Edwin, en su narrativa, cuando él tuvo una experiencia sobrenatural, dice que él subió al tercer cielo. Ya no descendió, sino subió. Cuando el Señor Jesucristo muere, ese paréntesis del día sábado, el apóstol Pedro revela lo que sucede ahí. Dice que él descendió a las profundidades y tomó cautiva la cautividad y la subió y la presentó a Dios como la ofrenda, como las primicias de su sacrificio salvífico en la cruz. ¿Quiénes eran estos que descendió? Ahí estaba Lázaro, ahí estaba David, ahí estaba Abraham, descendió al seno de Abraham para tomar y llevarlos al paraíso, que es el lugar, el lobby de espera de la primera o del rapto de la iglesia, donde será y se acontecerá la primera resurrección. Allí resucitarán todos los muertos en Cristo y todos los que durmieron en la dispensación de la ley, confiando en el Mesías que iba a devenir y los iba a redimir a cada uno de ellos. ¿Sí, hermano Edwin? Quise extenderme, por eso pues no se habló de lo que era precisamente el seno de Abraham, pero tal vez algo importante es que Jesús fue a predicar, dice, a las almas que estaban ahí precisamente, tanto a las perdidas, a las que no habían podido creer. Es decir, que cuando Cristo desciende, esos 3 días que él estuvo con la figura de Jonás, Jesús estuvo predicando y de ahí es donde los que creyeron, porque ahí hubo un mensaje y ahí hubo una conversión y ahí hubo un rescate para todos aquellos que creyeron en el seno de Abraham, en Jesucristo, porque dice la palabra que fuera de Jesucristo no hay salvación. Eso quiere decir que todos los que estaban ahí tuvieron que haber creído en Jesucristo y por eso el Señor tuvo que descender a predicar precisamente y ubicarlos posteriormente en ese lugar que es digamos, la antesala
que es al paraíso, que ya es lo eterno y verdadero, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y todos los demás. Es como que el Señor hubiera descendido para decirles, aquí está el Redentor, el Mesías, del cual ustedes creyeron en el antiguo tiempo. Lo que esperaban. Y los que estaban en el Hades, para mostrarse él, el Mesías esperado que ellos rechazaron. A eso se refiere cuando dice que él fue a predicar, no tanto para que se convirtieran, sino como una muestra fidedigna de su sacrificio en la cruz. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias por ampliar esta respuesta, hermano Saúl, y a ti, hermano Edwin, también, por resolver esta inquietud. Y vamos con la última pregunta, y es para nuestro hermano Mario Tayún. Y dice la pregunta de esta manera: ¿qué requisitos necesita una iglesia para ser tomada en cuenta para salvación, sabiendo que Avivando la Fe no es la única? Esta es la pregunta para ti, hermano Mario. Yo creo que ya vamos entendiendo, porque así como lo hemos dicho, la iglesia Avivando la Fe no es la única, definitivamente. Pero aquí quiero aclarar al hermano que preguntó, aquí quiero aclararle algo, porque aquí están preguntando qué requisitos necesita una iglesia. La salvación no va a ser como una organización, como a nivel de grupo. La salvación es individual. Yo creo que es tan importante que lo debemos de comprenderlo. Por eso en las escrituras dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y cuando dice, y si el justo decidiere apartarse de su justicia, o sea, aquí se está refiriéndose precisamente, la salvación es personal, no tanto a nivel de grupo, de iglesia. Ahora, para ampliarle un poquito más la pregunta, porque como dice, ¿qué requisitos se necesita para formar parte o ser salvo? Siempre me ha gustado decir y pensar y decir la realidad. Nuestros privilegios no nos van a salvar. El asistir a una iglesia no nos va a salvar. El hablar en lenguas no nos va a salvar. El ser amigo del pastor no nos va a salvar. Bueno, la buena pregunta es entonces, ¿qué nos va a salvar? O sea, bueno, el que salva es Cristo, pero necesitamos nosotros tener un sello, y es precisamente el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo en la vida de nosotros, ese es el sello, como quien dice, son las arras que el Señor nos ha dejado para poder ser salvos en aquel día. Entonces, pero de todas maneras, me imagino que el hermano que está haciendo esta pregunta, le surgen inquietudes porque también la Biblia habla de iglesia. Por eso quiero leer algo aquí muy bonito. Es Efesios capítulo 5, dice en el versículo 25. Se está refiriéndose a la iglesia. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice. Porque como habla la Biblia de iglesia, solo que aquí está hablando en conjunto, solo que personas en diferentes puntos, o los pocos que decía el hermano Edgar Fuentes que llegan, porque no son muchos, de todas maneras es un remanente, es poco, muchos serán llamados, pero pocos escogidos, ¿verdad? Entonces, para ser salvos, necesitamos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por tu respuesta, hermano Mario. Y prácticamente estamos llegando y culminando ya esta serie de preguntas y respuestas para esta semana. Y quisiéramos, antes de despedirnos,
que pudiéramos entonar una alabanza. Esta alabanza dice, algo nuevo estás haciendo en mí. Así es que vamos a entonar esta alabanza y al finalizar, pues, voy a dejar el tiempo a Carlos para dar las palabras de despedida. Si tu alma abatida hoy está y enfermedad agobia hoy tu andar, clama al Señor Jesús, Él te quiere ayudar. Levanta tus manos a Él y te sanará. Algo nuevo estás haciendo hoy en mí. Algo nuevo estás haciendo hoy en mí. Plasmando tu amor en mi corazón y tu misericordia está hoy en mí. Si tú dices ya no puedo caminar y la prueba ya no puedo hoy pasar, clama al Señor Jesús, Él te quiere ayudar. Levanta tus manos a Él y te librará. Algo nuevo estás haciendo hoy en mí. Algo nuevo estás haciendo hoy en mí. Plasmando tu amor en mi corazón y tu misericordia está hoy en mí. Plasmando tu amor en mi corazón y tu misericordia está hoy en mí. Y tu misericordia está hoy en mí. Y tu misericordia está hoy en mí. Amén. Amén. Gloria a Dios, de veras. Qué inspiradora esta alabanza, de veras. La letra, la palabra, lo que dice, ¿verdad? Algo nuevo está haciendo el Señor en nuestras vidas y se puede experimentar, ¿verdad? Clama al Señor Jesús, dice. Él te quiere ayudar. Y esa es la invitación que nos deja esta alabanza, no solo para nosotros, sino para todos los que están en esta noche enlazados, ¿verdad? Hay una esperanza para todos nosotros. No son palabras lo que estamos hablando. No son emociones. Es la palabra del Señor que nos da vida y nos llena. Y de veras, hermanos, gracias a todos por el tiempo. Gracias, hermanos pastores, por tomarse el tiempo para responder. Sabemos y estamos conscientes que pues en 3 minutos no son suficientes para responder a ciertas preguntas que de veras tal vez ameritan mucho más tiempo, ¿verdad? Pero pues eso pues nos da el parámetro para pensar que hay muchos jóvenes que sí tienen inquietudes y se despierta un interés por la palabra, y eso es lo que nos motiva a todos nosotros, ¿verdad? Bendito sea Dios por ese sentimiento que Dios ha puesto en muchos jóvenes en esta noche, y les seguimos invitando a que hagan sus preguntas, y les repito nuevamente, si ustedes quieren pues aprender más, pregunten con los hermanos diáconos, con los hermanos pastores, acérquense. No duden en preguntar, porque esto dice la palabra del Señor. Escudriñen las escrituras, porque ahí está la vida eterna. Esto es lo que nos da vida. Amén. Así que pues quiero dejarle el tiempo. Hermano Edwin, por favor, si pudiera orar para terminar ya este momento. Pues no, gracias a Dios no se sintió el tiempo nuevamente. Ya llevamos casi alrededor ya para las 2 horas.
y pues como que hace 15 minutos hubiésemos comenzado, ¿verdad? Entonces, hermano Edwin, le dejo el tiempo para que ore y así terminar este momento. Amén. Amén. No cabe duda que dice la palabra del Señor que los días se acortan a causa de los justos, dice. Porque si el tiempo no se acortara, pues hay un gran riesgo aún para esa iglesia que estamos luchando y estamos peleando. Entendemos, joven, tu lucha diaria. Entendemos tus conflictos personales, mentales, espirituales, pasionarios, pero todos estamos en una lucha. Sigue adelante y que Dios pueda prosperar tu vida espiritual. Oramos al Señor. Padre, gracias porque en tu amor y en tu misericordia una vez más nos muestra, Señor, tu bondad y tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque no son palabras, es tu palabra, Señor, la que es capaz, Señor, de transformar el corazón, Señor, limpiar nuestra mente, Señor, ampliar nuestro entendimiento, Señor, y hacernos volver, Señor, del mal camino para poder buscarte, Señor, y encontrarte en esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que nos da, Señor. Por esta oportunidad, Señor, que no es humana, sino que viene de ti, Señor, porque toda dádiva, Señor, y don perfecto desciende de lo alto, Señor. Gracias, Señor bendito, por estos jóvenes, Señor, que están luchando, Señor. Quizás con algún esfuerzo, Señor, con lágrimas, quizás del sufrimiento contra el pleito entre su carne y su espíritu, Señor. Ayúdalos, Señor. Fortalece sus almas, fortalece sus vidas, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo, te lo suplicamos, Dios mío, para que ellos puedan vencer con el bien el mal, Señor. Gracias, Dios mío, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias porque has fortalecido, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Termina, Señor, esta obra en nosotros, Señor. Y trae, Señor, a los últimos que sean salvos, Señor, para que podamos, Señor, estar al encuentro a la eternidad contigo. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga y te devuelvo el tiempo, Carlos o Edgar. Muchas gracias, hermano Edwin. Y pues de veras, qué hermoso lo que Dios nos ha permitido experimentar, ¿verdad? Poder escudriñar la palabra del Señor, y no cabe duda pues que hay muchas inquietudes en los jóvenes y eso es bueno, ¿verdad? De veras, pues esperamos que contar nuevamente con la participación de ustedes, hermanos, el próximo lunes, ¿verdad? Y pues a ver qué el Señor nos pone en ese momento, qué preguntas vienen, ¿verdad? Primero Dios, y pues espero que ustedes jóvenes sigan pues preguntando, ¿verdad? Para que esto pues siga llenándonos y sigamos creciendo en el Señor. Leo. Gracias, Carlos, y a todos, pues que Dios les bendiga esta noche, a cada uno de ustedes, hermanos pastores, cabalmente como Carlos lo decía, por su tiempo y por la dedicación y el esfuerzo en trabajar esta serie de preguntas, inquietudes de los jóvenes. Y Dios mediante, pues creo que en el futuro vamos a tener la oportunidad de poder desarrollar un poco más a fondo cada uno de estos temas. Ese es el sentir de nuestros hermanos también. Ellos han considerado que hay algunas inquietudes que son de vital importancia y si Dios así lo permite, pues vamos a estar ampliando esta información en las próximas reuniones. Así es que a todos un saludo, un abrazo a la distancia, que Dios les bendiga. Hermanos pastores, si ustedes toman un tiempo para despedirse. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muy bien. Bueno, vamos a hacer la recomendación que hicimos la vez pasada. Espero que todos los jóvenes que están preguntando es porque no tienen a papá y a mamá en la iglesia. Pero si los tienen, eso como iglesia nos debe de preocupar. La iglesia comienza en la casa, con los hijos, desde chiquititos, para que de jóvenes no nos perdamos. Eso es lo que nos ha pasado. Y yo estoy de acuerdo porque antes se predicaba así, que había en el Señor, pero leyendo la Biblia y yendo al Antiguo Testamento, que
que es la misma palabra de Dios, Dios le pide a la iglesia que enseñe, que eduque, que construya. Hablemos de las mujeres. Dice que la mujer solamente con su conducta va a ser maestra en casa, porque en la iglesia no puede ser, pero en casa sí. Así es que, hermanos, díganle a sus papitos que no sean egoístas y que les cuenten cómo llegaron, cómo están y qué están esperando. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, jóvenes. Siempre es un gusto enorme el poder compartir con ustedes, comunicarnos y desearles que este alimento que reciben no es solo para llenar el cerebrito, sino sobre todas las cosas, darnos estrategias, tener conocimiento que nos impulse a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Hermano Mario. Bueno, nos alegra mucho que los jóvenes están escudriñando, están leyendo, están ahí sí que inquiriendo más en la palabra del Señor. Eso es muy bueno. Hay que aprovechar bien el tiempo, hay que aprovechar bien las horas que Dios nos da, pero sobre todo que podamos nutrirnos con la presencia de Dios para que podamos ahí sí que ser jóvenes fuertes, como dice la palabra del Señor. Sois fuertes en el Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y también a todos los